Mis queridos estudiantes, como siempre es un grato placer poder compartir esta sesión de aprendizaje nuevamente. Sean bienvenidos a su asignatura Taller Corporativo de Comunicación y Redacción. Esta clase va dirigida especialmente a los estudiantes del segundo año de la carrera de Banca y Finanzas. El tema que traemos para esta semana es el párrafo. La expectativa de logro que queremos lograr con el presente tema: conoce la estructura del párrafo e identifica la idea principal. Veamos qué es el párrafo. El párrafo es un conjunto de palabras y oraciones integradas de manera lógica y relacionadas entre sí que giran en torno a una idea central. También podemos decir que el párrafo es un componente del texto que en su aspecto externo inicia con mayúscula y finaliza con un punto y aparte. Ahora conozcamos cómo se estructura un párrafo. El párrafo está formado por una oración principal y varias oraciones secundarias. La oración principal es la que expresa la información básica para el desarrollo del tema que se tratará en el texto. Es decir, que la idea principal nos dice en general de qué trata el párrafo, mientras que las ideas secundarias son las que se encargan de sustentar la idea principal y dependen directamente de ella. En otras palabras, las oraciones secundarias son las que sirven de apoyo a la idea principal. Vamos a conocer un ejemplo de idea principal y de ideas secundarias. Como pueden ustedes observar en este párrafo, lo vamos a leer primero. Dice: los seres humanos por nuestra alimentación somos heterótrofos. Esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres, ya que nosotros mismos no las fabricamos. Y tenemos aquí otro ejemplo. Dice: el gato se limpia con la cola, el elefante con la trompa, otros animales se bañan con lodo o arena para evitar parásitos peligrosos. En síntesis, todas las especies de animales cuidan su piel. Podemos observar nosotros los fragmentos que están en rojo son la idea principal de cada uno de los párrafos. En el primer párrafo, la idea principal la encontramos en la primera oración, es decir, al inicio del párrafo, y en el segundo, la idea principal está al final del párrafo. Por lo general, la idea principal en los párrafos la vamos a encontrar al inicio. En algunas ocasiones, esta se encuentra en medio o al final de cada uno de ellos. Conozcamos las características de la idea principal. Expone el contenido más importante, es decir, aquí encontramos el tema. Posee autonomía, quiere decir que no depende de otras oraciones para tener sentido o significado. Responde a la pregunta: ¿de qué trata el párrafo? Y puede estar al inicio, en medio o al final. Mientras que la oración secundaria ejemplifica a la idea principal y carece de autonomía. Cuando dice que ejemplifica la idea principal, quiere decir que la apoya, le sirve de apoyo. Y carece de autonomía es que las oraciones secundarias por sí mismas no tienen significado propio. Aquí traigo un ejemplo para que observemos cuál es el modelo de la estructura de un párrafo. Tenemos el párrafo 1 y el párrafo 2. Aquí nos indican en estos espacios qué es la sangría. Nosotros vimos en los elementos, en el tema pasado vimos los elementos de forma y ya conocemos qué es una sangría. También nos dice o nos habla o nos señala el punto y seguido, punto y aparte, y para finalizar el punto y final. Esa es la forma como o el modelo de cómo estructurar un párrafo dentro del texto. Ahora conozcamos los tipos de párrafo según su función. Y según su función se clasifican en introducción, párrafo de introducción,
de desarrollo y de conclusión. Veamos cada uno de ellos. El párrafo introductorio es el que, como su nombre lo indica, introduce el texto. Da un panorama de lo que se explicará en el resto del mismo. En otras palabras, el párrafo de introducción es el primer contacto que el lector tiene con el escrito, de manera que debemos captar la atención e interés desde ese momento para que siga leyendo hasta el final. Aquí tenemos un ejemplo. En este párrafo se habla sobre el turismo. Ustedes deben leerlo detenidamente y analizarlo porque es el primer párrafo de los 3 ejemplos que nosotros tenemos. Es un solo tema. Cuando lo unan, cuando lo lean, entonces encontrarán sentido y obviamente la importancia que tiene cada uno de ellos. El párrafo de desarrollo, este es el segundo paso en un texto. En él se expresa o se desarrolla con profundidad el tema presentado en la introducción. Es decir, que este es el párrafo que forma el cuerpo del escrito que estamos desarrollando. Traemos aquí un ejemplo de ello que ustedes deben leerlo detenidamente. Y finalmente tenemos el párrafo de conclusión. Se ubica al final de un texto. Su función es dejar un mensaje que resuma el sentido de lo escrito, que cause impresión en el lector de modo que pueda recordar lo más importante del contenido total y que lo ayude a su comprensión. Es decir, que este párrafo es el que concluye el pensamiento del escritor. También traemos un ejemplo de ello para que ustedes lo analicen detenidamente. Frases con las que podemos introducir este párrafo es en resumen, en conclusión, en síntesis, ¿verdad? Para conectar cada uno de estos párrafos o de los párrafos que forman un escrito, es necesario que nosotros recurramos a los conectores textuales. También es muy importante conocer las características de la estructura del párrafo. Tenemos 3 características. Es la unidad, la coherencia y la variedad. La unidad es desarrollar el párrafo en torno de una sola idea o tema. La coherencia consiste en enlazar y organizar las ideas en secuencias lógicas y la acción de las ideas con unidad de sentido. Y finalmente, tenemos la variedad. Dice que con ella impedimos la monotonía en la sintaxis y la fatiga del lector. Fabricar estructuras dinámicas atractivas al lector. Cuando habla de monotonía es evitar la repetición de palabras innecesarias en el texto. Con ello nosotros logramos que quien lee pues no se canse, como decimos nosotros, no se sienta aburrido de lo que nosotros hemos escrito. Y finalmente, al redactar un buen párrafo, debemos lograr la efectividad mediante estos elementos. La claridad, que significa que lo expresado no ofrece duda ni confusión al lector. La concisión consiste en emplear justamente las palabras necesarias para expresar nuestras ideas. La precisión implica el uso de datos específicos y léxico con el sentido apropiado o concreto. La integridad es transmitir toda la información necesaria y de forma honesta. Y finalmente tenemos la corrección, que significa que el escrito está libre de errores de índole, sea este de índole gramatical, de contenido o también de tono inapropiado. Mis queridos jovencitos, hemos llegado al final del tema. Como siempre, espero que sirva de mucho apoyo para ustedes. Vamos a dejar unas actividades para que ustedes reafirmen el conocimiento obtenido este día.
Veamos en qué consisten las actividades de aprendizaje. La número 1 es hacer un resumen del tema. En él deben incluir el concepto del tema y los subtemas, lo mismo que los ejemplos de cada uno de ellos. La segunda actividad, en un párrafo no menor de 10 renglones, van a escribir cuáles son las consecuencias, de no acatar las medidas sanitarias con relación a la pandemia del coronavirus. Es su percepción la que van a redactar, ¿verdad? No se permite o no se vale copiar, ir a copiar del internet o de alguna otra fuente. Es muy importante para esta parte o para esta asignación que ustedes se guíen por los ejemplos dados y revise cuál es la estructura que debe tener un párrafo. Y la actividad número 3, copiar cada uno de los párrafos que a continuación se describen, luego leerlos detenidamente, identificar y subrayar la idea principal y finalmente escribirla en las líneas en blanco. Vamos a ver. Los invito a que desarrollemos juntos el primer ejemplo. El párrafo dice, el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Este cetáceo emite silbidos ondulantes que tienen un significado específico. Además, se comunica mediante actitudes corporales y roces de su piel, que es más receptiva que la humana, debido a sus sensibles terminales nerviosos. Asimismo, la frecuencia y la altura de sus saltos proporcionan información particular a sus congéneres. Busquemos juntos cuál será la idea principal. Muy bien, parece que la encontramos. La idea principal está justamente al inicio del párrafo y consiste o dice, el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Las demás ideas, que son las secundarias, giran o sirven de apoyo a la idea principal. Entonces, como ya la encontramos, la vamos a copiar justamente allí. Y así ustedes van a desarrollar los siguientes ejercicios. Mis queridos jóvenes, finalmente hemos concluido este tema. Gracias por su atención.